Gracias por venir a acompañarnos en este día que de alguna manera se esperaba, había muchas especulaciones con que finalmente ayer se conozca esta decisión de la Corte Suprema. ¿Cómo analizas el panorama luego de esto? Creo que lo que hemos visto ayer es justamente un punto de inflexión en lo que venía siendo ya la relación entre la ex presidenta Cristina Fernández y todo el arco político, no solamente el arco político adverso a ella, que sería en este caso Javier Milei, Mauricio Macri o todos los que no forman parte del PJ, sino internamente en el PJ. Y esto ha llevado inexorablemente a que dentro del Partido Justicialista se empiece, creo yo, y puede ser un motivo bastante fuerte de movilización y de encolumnarse detrás, no tanto de una candidatura política, sino más que nada ya de otro tipo de causa y en defensa de otro tipo de causa. Sí. Y en ese sentido hemos visto gobernadores que no han acompañado la candidatura de Cristina Fernández como presidente del PJ, solidarizándose. Es distinto poder solidarizarse quizás con una persona que acompañarlo políticamente. Son dos cuestiones diferentes, pero que te permite también, en ese caso, abrir una ventana en donde vos puedas acercarte a ese electorado que hoy, quizás en la provincia de Tucumán, se estaba disipando un poco, se estaba yendo hacia otro candidato más cercano a ella. Entonces, es una oportunidad desde ese punto de vista de construcción política también. Hay que ver de acá en adelante cómo se ocupa ese espacio. Seguramente es una persona que no va a estar muy callada, o sea, que puede tener su opinión. Es posible que, no sé cómo serán también las condiciones, obviamente, de ese encarcelamiento, si podrá acceder a otro tipo de beneficios al ser únicamente un beneficio de la prisión domiciliaria. Pero ¿quién ocupa ese lugar ahora dentro del peronismo? Algunos ya lo ven a Axel Kicillof. Claro, porque justamente antes de que todo esto pasara y quizás hasta luego de que Javier Milei llegó a la presidencia, lo principal en el PJ era que no se veían líderes o referentes, sobre todo a nivel nacional. Prácticamente allí es el vacío fundamental que tiene y esta es una oportunidad. Es una oportunidad claramente porque la principal actora política que tenía el PJ y que ocupaba incluso la centralidad de la agenda política, fíjate que el presidente Milei hoy en día ha hecho toda una gira internacional, sí, en donde no era únicamente recibir premios, sino eran reuniones de Estado, sí, con firmas importantes de inversión, tanto en Francia, en Italia y demás, y nadie habló de eso, no ocupaba la agenda de los medios, ocupó justamente este fallo y bueno, ¿qué podía ocurrir? Entonces, en ese sentido creo yo que también el gobierno en algún aspecto dice qué tan conveniente podía ser que salga justamente ahora, previo a las elecciones también, porque cae en esta circunstancia de decir que se la proscribe o que se impide también su participación. A ver, había que considerar que su candidatura era a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no a un cargo nacional de diputado o senador. Entonces, en ese aspecto también, vos levantás de nuevo el perfil de un expresidente que hoy en día estaba un poco quizás vapuleado tanto por propios y extraños. Claro, e incluso muchos dicen que de alguna manera fue una maniobra política justamente esto de postularse o de anunciar su candidatura a un cargo menor, considerando que fue presidente de la Nación, en un contexto en el que más o menos se especulaba que esta decisión de la Corte podía salir en cualquier momento. Claro, yo creo que sí, a ver, se esperaba esta situación, te da argumento también para decir no quieren que me presente. ¿Qué pasaría si a Mauricio Macri avanzan todas las causas y ocurre lo mismo? Sí. Se pondría de nuevo el expresidente en escena y en ese sentido quizás sería un riesgo para el liderazgo que hoy Javier Milei tiene. Me preguntaba si es una oportunidad tanto para el peronismo a nivel interno de encontrar y renovarse, ver cómo se reacomoda. Es una oportunidad también para estos sectores que quizás liderados por Cristina Fernández estaban un poco en segundo plano. Y entiendo también que sería una oportunidad para el gobierno de aprovechar esa polarización que hoy se va a ver mucho más marcada por la movilización de estos sectores en apoyo a ella y quizás, bueno, buscar ese antagonismo que le ha ido permitiendo también consolidarse como alternativa a un modelo de país económico y demás.
Sí, en ese sentido, las elecciones de octubre y pensando que al gobierno nacional, al no tener quizás un rival ya claro, esto le genera de alguna manera ciertas dudas, porque en las elecciones provinciales que hemos visto desde Santa Fe este año, en la apertura, hasta, por ejemplo, las del fin de semana en Misiones, en donde su candidato tuvo una muy buena campaña y una muy buena colección de votos, considerando que antes en Misiones prácticamente no existía la Libertad Avanza, el hecho de que ahora no haya una oposición o líderes claros, ¿qué genera en el gobierno? Claro, tenés que salir a construir algo nuevo. Claro. Es correcto lo que vos analizás. O sea, tenés que salir a construir un adversario nuevo, porque vos hablabas de kirchnerismo. Sí. Hoy quien personificaba el kirchnerismo está preso y ahora, ¿cómo lo haces? Vas a salir a hablar de peronismo, de PJ, tenés que cambiar un poco el discurso porque te permitía, como te digo, la personalización de esa alternativa que Javier Milei no representa. Entonces, es una dificultad también en algún punto y quizás también pueda permitir reformular un poco este discurso que ya uno viene observando de permanente también antagonismo, como te decía, pero al mismo tiempo se va a profundizar, es muy posible que se profundice por las movilizaciones. Sí. Recién en la entrevista anterior decían que iban a estar atentos a la movilización de los jubilados de hoy, sí. Y que seguramente se iban a acoplar, y ahí es un desafío, cómo contenés la calle, que la has venido manejando en cierto punto. Hoy generás con esto cierta ebullición, cierto enojo de un sector, obviamente, y también puede generar ese enojo de parte de una sociedad que quizás no se estaba presentando a votar, y puede salir a votar ahora en contra. Entonces, hay que ver eso, cómo de acá en adelante va impactando a nivel político, a nivel social, este fallo que algunos dicen, obviamente se van a enojar, porque si vos estás a favor o en contra, va a ser tu humor, claro, de acuerdo a este fallo. La justicia es politizada, inevitablemente, la eligen los políticos, tienen que generar acuerdos, y siempre las ponen algún presidente, algún gobernador, etcétera, y uno empieza a indagar y tienen su perfil. Y en ese sentido, bueno, también es muchas veces desde lo político, cualquier fallo de estas características enoja, pero es el Poder Judicial también actuando. Claro. De que existen intereses políticos es cierto, pero bueno, si nosotros negamos permanentemente todo fallo de la justicia, y a ver, encuestas dicen que es el poder con menos aceptación o menos credibilidad en el país. Eso también agrega otro valor respecto de los fallos judiciales y todas las opiniones que empiezan a surgir. Sí. En la formación del discurso, tanto del kirchnerismo como no sé si de este PJ, porque quizás el PJ también tenga la oportunidad de separarse de ese kirchnerismo, que de alguna manera venía con disidencias. Se habla ahora, por ejemplo, de Cristina Kirchner hizo referencia a conceptos como a la dignidad de estar presa o a diferentes conceptos que realmente hacen mucho ruido en esta construcción de que una condena que está ratificada por la Corte Suprema, es decir, 3 instancias, de alguna manera se busque transformar en una causa para un líder que siga representando a una multitud. Claro, es tratar de hacer algún cierto paralelismo con lo que ocurrió con Perón en su momento, sí, de proscripción y exclusión, obviamente, a impedirle presentarse en elecciones, después volver, que yo creo que también ese otro elemento y riesgo que tiene el gobierno nacional. Lo pasó con Lula, después candidato y saliendo presidente. Puede no darse, obviamente, la misma situación. Pero si vemos en América Latina hay casos precisamente de presidentes que fueron, o expresidentes que fueron condenados, y en ese sentido, Cristina creo que lo que busca es precisamente esto, de decir, históricamente ha ocurrido esto, al peronismo se lo ha perseguido y a mí me persiguen por haber defendido las causas populares. Entonces, darle otro matiz, no de un fallo de la justicia desde el punto de vista de si hay o no corrupción, sino más que nada de proscripción política, como fondo real de este fallo.
Sí, pero bueno, también quizás una de las contras más grandes que tiene es la época en la que estamos y el hecho de la tecnología que ha avanzado de una manera tremenda y hoy resistir archivos es bastante complicado. Es bastante complicado, entonces, bueno, es diferente, es diferente. otra circunstancia. Sí. Pero bueno, es buscar darle ese giro a una condena. Sí, en el ámbito, yendo ya al ámbito local, hemos visto que se expresó Jaldo, como bien mencionabas, en esto de solidarizarse con la situación, pero sabíamos que previamente el PJ de Tucumán de alguna manera tenía una distancia clara con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo pensás que se va a actuar aquí, también teniendo en cuenta hechos como por ejemplo lo que ocurrió en Alberdi hace poquito y que tienen que definirse los candidatos para las elecciones de octubre? Creo que te abre la puerta a sentarte a negociar esta situación y de cerrar filas justamente, no ir dividido, pero también se puede dar otro escenario, dado la movilización que ocurrió ayer por parte de los candidatos que responden a Cristina Fernández, de que se profundice mucho más el perfil antagónico con el gobierno de Javier Milei y en ese sentido no poder encontrar un punto de coincidencia. Yo creo que, o sea, esta desde el punto de vista político es precisamente esa oportunidad de lograrlo y generar justamente esos canales de discusión o de diálogo en donde uno diga, bueno, nos permite pararnos en contra del gobierno nacional sin dejar de lado esa buena relación que venimos teniendo y que es necesaria para poder sostener económicamente la provincia. Bien. Santiago, muchísimas gracias por venir y ayudarnos Gracias a un vos. poco a entender este panorama. Muchas gracias a vos. Seguimos con Carla. Bien, muchas